Bien, el tema de hoy es segunda ley de Kirchhoff para los circuitos dentro de una sola malla, ¿sí? Vamos a resolver un ejercicio para explicar el tema. Esto es una malla, como lo que están viendo acá a la izquierda de la pantalla. Es un circuito cerrado donde los elementos están conectados en serie, como ven. Sí. Bueno, y en la particularidad de esta malla es que acá el circuito continúa. Entonces, lo que tenemos son dos corrientes distintas. Tenemos una corriente I1 que circula desde el punto A este punto lo vamos a poner C. Y una corriente I2 que circula en esta dirección. Bien. La idea de este problema es determinar la corriente que circula por esta rama. Por esta que voy a pintar acá en rojo. ¿Qué corriente circula por acá? Esto lo vamos a resolver con la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff tiene distintos pasos para seguir, se los anoté acá a la derecha. En el caso de este problema en particular ya nos da el sentido de la corriente, porque el primer paso es suponer el sentido de las corrientes del circuito. Bueno, nos dicen que I1 está con este sentido, tenemos una fuente de 10 volt, una resistencia de 3 ohm, tenemos I2 que tiene este sentido, otra fuente de 2 volt y la resistencia de 1 ohm. No sabemos el sentido de la corriente que pasa por la rama AB, la podemos suponer. Yo podría decir que va en este sentido, alguno de ustedes podría decir que va en este otro. Lo cierto es que pueden suponer cualquiera de los dos sentidos y después vamos a ver cuál era el correcto. Vamos a suponer ese, que va hacia la derecha. Bien, entonces ya tenemos supuesto el sentido de las corrientes del circuito. Ahora lo que hay que hacer es colocar el sentido de las fuentes de tensión, el segundo paso. Para este paso, entonces, el sentido de las fuentes de tensión lo vamos a determinar de la siguiente manera. Vieron que las fuentes de tensión tienen un terminal positivo y uno negativo. Lo vamos a ir colocando a cada fuente. Recuerden siempre que el segmento más largo es el terminal positivo y el más corto el negativo. Lo mismo para esta otra, ¿no? Bueno, y para el sentido de la fuente siempre vamos a ir de el menos al más. O sea que ese es el sentido de esta fuente de 10 volt y este otro es el sentido de la fuente de 2 volt. Ahí definimos el sentido de las fuentes de tensión. Son las únicas que hay en esta malla. ¿Hasta ahí van bien? ¿Tienen alguna duda? No. Vamos bien. Bueno, Vamos, perfecto. el tercer paso para aplicar la ley de Kirchhoff es definir el sentido horario como positivo. Es decir, todo dentro de este circuito que tenga este sentido lo vamos a considerar como positivo, ¿bien? Todo lo que sea horario. Y ahora vamos a plantear el cuarto paso, el último, la ley de Kirchhoff, que me dice que la sumatoria de las tensiones, lo pueden encontrar con la letra E o B, así, sumatoria de tensiones, es igual a la sumatoria de resistencia por corriente. Entonces vamos a ir anotando. Empecemos con este lado de la igualdad. Vemos acá en nuestro circuito que tenemos esta tensión, que son los 10 volts. Entonces Sí. escribimos 10 volts. Para saber el signo de estos 10 volts, miramos el sentido de la fuente que habíamos colocado anteriormente y lo comparamos con el sentido positivo. ¿Qué es lo que notamos? Que las dos tienen el mismo sentido, ¿no? Las dos van hacia arriba. Entonces Sí. estos 10 volts son positivos. Sigamos con la otra fuente, esta que estoy marcando acá. 2 volts. Veo que el sentido de esta fuente, ¿cómo es? Hacia arriba, ¿no? Y el Negativo. sentido positivo era hacia abajo. Entonces están contrarios. ¿Eso lo ven todos? Sí. Al Sí. estar Es contrarios estos negativo. dos, entonces este es negativo. No sé por qué cambié de color. Menos 2 volts. ¿Bien? Igual. Sí. Ya desarrollé todo la sumatoria de voltajes. No hay más voltajes en esta malla. Eran solamente estos dos. Vamos a borrar porque si no se va a empezar a llenar de cosas.
ya no hay más fuentes, entonces el sentido de la fuente sí hay que dejarlo. Paramos y cruzamos al otro lado de igual. Veamos, empecemos de este punto a analizar la malla. Vamos caminando por este punto, la fuente ya la pusimos, así que seguimos de largo y nos encontramos con la resistencia. Acá que vemos que esta resistencia, por esta resistencia pasa I sub 1, la corriente I sub 1. Entonces acá escribo I1 por 3 ohms. Bueno, y para saber qué signo tiene, hago lo mismo. Miro el sentido de la corriente, I1, este. ¿Sigue este sentido positivo? Sí, lo sigue. Las dos van para arriba. Entonces, más I1 por 3 ohms. Sigo mi recorrido. Ya analizamos la fuente, pasamos de largo. Llegamos a la resistencia de 1 ohm. Por ahí pasa la corriente I2. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado de qué corriente pasa por qué resistencia. Entonces acá aparece I2 por 1 ohm. Vemos el sentido de I2. ¿Sigue este sentido positivo? Sí, porque los dos van para abajo, ¿ven? Entonces, más I2 por 1 ohm. Y sigo mi recorrido, voy siguiendo el recorrido, llego acá, acá dijimos que la corriente es I3, acá pasa I3 por 5 ohm, y miramos, esta corriente yo la definí, recordaron que en el primer punto nosotros suponemos el sentido de las corrientes, entonces yo dije que va hacia la derecha, va contrario al sentido positivo, lo vemos acá en la flecha de arriba, estas dos son contrarias, entonces acá tenemos menos I3 por 5 ohm. Bien, ¿eso lo pudieron seguir todos? Sí. Sí, es una suposición el último. Bien, qué bueno porque ahí ya el problema ya casi está resuelto. Ahora simplemente hay que reemplazar y hacer las cuentas. Por ejemplo, acá reemplazamos, tenemos 10 volt menos 2 volt. Eso me da 8 volt. 8. Bien. ¿Y uno cuánto vale? 1 ampere. O sea que es 1 ampere por 3 ohms. Más. Y 2, 0,3 ampere por y 2 que era, perdón, 0,3 por 1 ohm, perdón. Ahí está, 1 ohm. Menos Sí. I3 que es la incógnita, no sé cuánto vale, por 5 ohm. Bueno, si hacemos las cuentas, esto me va a quedar 1 por 3, 3 volt, porque ampere por ohm es volt. 0,3 por 1 me va a quedar 0,3 volt y menos I3 por 5 ohm. Esto lo pasamos, está todo sumando, vieron que esto era positivo. Voy a pasar este término y este otro restando. Entonces me va a quedar 8 volt menos 3 volt menos 0,3 volt igual a menos I3 por 5 ohm. Esta cuenta me va a dar 4,7 volt. Si no me equivoco, alguien la puede hacer Sí, da Sí, 4,7. para confirmar. Bien. Del otro lado me quedó I3 por 5 ohm. Y ahora pasamos, este está multiplicando, este 5, lo vemos acá. Pasa para el otro lado dividiendo. Me va a quedar 4,7 volt dividido 5 ohm. Sigo bajando al menos, ¿no? 0,94. ¿Cuánto da esto? 0,94. 0,94. 0,94. Y voy a pasar este menos 0,94 amperes. Para el otro lado me va a quedar así, ¿no? Menos 0,94 amperes. Bien, Al revés la bien, tal suposición. cual. Como me dio negativa la corriente I3, significa, yo lo había supuesto en este sentido. Este no era el sentido correcto. El sentido correcto era el otro. I3, justo elegí azul. I3 va en esta dirección. Esta sería la dirección correcta de I3. Solo la dirección era lo que estaba mal, ¿eh? Vamos a Sí, lo borrar la demás está otra. todo bien. El valor este, claro, el valor este que encontramos acá es correcto. Solo tengo que mirar bien el signo para chequear eso. Bien chicos, como ven es un tema bastante sencillo cuando es una sola malla. Cuando hay dos mallas se empieza a complicar.
Por eso es mejor practicar ahora con una malla, les expliqué, para después poder hacer circuitos con 2 mallas. Recuerden, en una malla generalmente ustedes van a encontrar una sola corriente acá adentro. Yo les planteé que hay 3 corrientes diferentes porque dije que esta malla continúa para allá, o sea, no esta malla, perdón, el cable, ¿no? Continúa acá y continúa acá. Entonces esta malla es como parte de un circuito mucho más grande y por eso hay corrientes distintas acá adentro. Pero bueno, si no tienen ninguna pregunta, eso sería el tema para hacer esta semana. No sé si todos